Las 11 de la mañana, eh, es la hora prevista para el inicio de la webinar. La vamos a dar comienzo y bueno, lo que sí os pido a todos los comparecientes es que hagáis mute en el micrófono para que no se acople, Aún no. silenciando y luego ya. Y bueno, lo primero agradeceros toda la presencia de todos los que habéis querido acceder a la webinar en directo, una webinar gratuita. Y, en la comparecencia pues a estar Bartolomé Borrego, que es en boca de la agencia tributaria, experto en la ley antifraude, y estará también una empresa de referencia con una experiencia en la implantación de soluciones informáticas, sobre todo porque ellos son de origen vasco, tienen experiencia en la implantación de Ticketbyte. Y por tanto, una de las recomendaciones es utilizar siempre desarrolladores de aplicaciones que no pueden garantizar las formalidades que requiere la aplicación. ¿Vale? Bueno, entre las dos próximas aplicaciones que nos afectan a las empresas, la actualización del software de facturación contra el software de doble uso y la implantación de la factura electrónica son normativas diferentes, aunque a menudo se confunden, lo que ha generado dudas entre los empresarios. La primera exige a quienes ya usan software la facturación que lo actualicen para garantizar la inestabilidad y la seguridad de los registros, permitiendo así a la agencia tributaria obtener datos fiables para el control fiscal y la lucha contra el fraude. No obliga a usar software de facturación, no obliga a utilizar este software de facturación, pero sí establece requisitos técnicos para quienes ya lo utilizan. El grueso de obligaciones recae sobre todo en los desarrolladores, no tanto sobre los usuarios finales. Sin duda, lo fundamental es ofrecer la formación práctica y adaptada a las necesidades reales de las empresas, de la mano de profesionales cercanos como los asesores. Romeo Consultores ha iniciado esta formación, pero no solamente para los clientes, sino también para profesionales y asesores que también quieran participar. De hecho, algunos de vosotros sois profesionales de despachos y es importante para garantizar la implantación eficiente y homogénea y reducir la resistencia a cambio, asegurar el éxito del proceso. En cualquier caso, la facturación electrónica para las pymes y autónomos va a suponer mucho más que una imposición y una normativa. Es una oportunidad estratégica para profesionalizar y modernizar la gestión empresarial. A corto plazo, la transición exigirá inversión, formación y una gestión de cambio eficaz. A medio y largo plazo, el salto digital puede determinar la competitividad, la resiliencia y la capacidad de crecimiento en un contexto cada vez más digital y globalizado. Bueno, con esta pequeña introducción os presento a Bartolomé, que llevará un poco el peso de la formación o charla informativa. Así que, Bartolomé, te dejo que inicies. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. En primer lugar, quería agradecer a Romeo Consultores la invitación para participar en este webinar en el que vamos a tratar un tema que es de máxima actualidad, ¿no? Y no solamente porque ahora se esté hablando, es que ya era de máxima actualidad hace casi un año, ¿no? Pero bueno, lo que sí sí es importante es que nos encontramos ahora con unas novedades que tenemos que acometer en nuestros trabajos y sobre las que hay mucha confusión. Bueno, pues como decía, son varios contenidos los que tenemos que explicar, ¿no? Yo voy a centrar mi ponencia en los temas clave, lo que todo el mundo debe de saber, porque es muy importante que tengamos claros los distintos conceptos que vamos a manejar, ¿eh? Algunos son de aplicación práctica ya, de forma inminente, y en otros casos, como la factura electrónica, llegará después aunque ya la estemos utilizando, pero llegará después la obligatoriedad, ¿no? Entonces, voy a comenzar hablando y aclarando los conceptos en cuanto a las novedades en materia de facturación. Voy a hablar de los requisitos de los software de facturación. Voy a hablar también de Verifactu, esa palabra que muchas personas todavía ni siquiera conocen ni saben lo que hay detrás de esta figura.
hay que hablar, evidentemente, que hay un régimen sancionador para, los que no cumplan, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que será la factura electrónica que vendrá después. Y bueno, y si no llega todavía, ¿por qué voy a hablar de factura electrónica? Pues porque en el fondo ya la tenemos. Lo que pasa es que va a cambiar. Y sobre todo porque como tenemos que acometer cambios en nuestra gestión empresarial, en cuanto a las tareas administrativas, en cuanto a la emisión de las facturas, y esto va a tener una repercusión dentro de un par de años. En una primera fase, luego tendrá otra a nivel comunitario, pues los cambios que tengamos que acometer, que estemos, que lo hagamos con una visión un poco de futuro, no resolver el problema ahora y cuando llegue la factura encontrarte con otro segundo problema que también tienes que acometer, sino plantearlo todo con una visión un poquito más a largo plazo. Y voy a dar recomendaciones prácticas. Las recomendaciones sobre cosas que yo veo que no se están haciendo, cosas que la práctica empresarial en materia de facturación, pues ha demostrado que no siempre se ha hecho bien. Y ahora, pues, estamos obligados, entre otras cosas, porque el propio software de facturación nos va a obligar a hacer las cosas bien, ¿no? Y bien, sin más demora, vamos a empezar con esta primera parte, la de las obligaciones en materia de facturación. Bien, aquí estamos viendo los tres conceptos que son los que tenemos ahora mismo delante en este panorama y que además sobre los que hay mucha confusión. Confusión en gran parte por los medios de comunicación, porque hablan de antifraude y hablan de la factura electrónica y hablan del Verifacto y dicen que el Verifacto es la factura electrónica. Bueno, son tres conceptos que evidentemente los tres tienen en común que afectan a las empresas, que los tres impactan en el ámbito de la facturación y los tres vienen a impulsar la digitalización de la empresa, que es un tema importante porque es la oportunidad para todas las empresas de ya dar por fin el salto hacia la digitalización. Pero nacen de ámbitos diferentes. Bien, por una parte tenemos los requisitos, los nuevos requisitos de los software de facturación y el reporte fiscal de los registros de facturación. O sea, aquí entraría el Verifacto. Bueno, pues estas dos primeras materias están vinculadas al ámbito de la normativa antifraude y emanan de Hacienda. O sea, la agencia tributaria es la que ha regulado, digamos, estas dos materias. En cambio, la factura electrónica no es de Hacienda, es del Ministerio de Economía. ¿Qué ocurre? Pues que aquí al final también entrará la agencia tributaria cuando llegue la hora, porque entre otras cosas implantará una solución pública de facturación electrónica en la que tendrán que pasar por ella todas las facturas electrónicas, ¿no? Bien, pero y además podemos pensar que tienen objetivos diferentes. Las dos primeras, el objetivo es la represión del fraude, el que se utilice un software que impida algunas malas prácticas o el utilizar el software este de doble uso, que es el que permite o el que permitía el eliminar determinadas facturas de los registros y además tiene recorridos diferentes, porque cada una tiene sus propias normas y tiene sus propios plazos. Y claro, al haber coincidido en el tiempo, es lo que ha originado ese problema que hay, ¿no? Voy a comentar lo mismo de manera diferente, para que quede un poquito más claro. Tenemos por una parte la obligación de tener un software que tiene que estar certificado. Vale. Este software, pues todo el mundo lo tiene que actualizar. ¿Y por qué lo tengo que cambiar si el mío funciona perfectamente? Pues lo tienes que cambiar porque es una normativa nueva y que ninguno de los software anteriores pueden cumplirla, porque no existía esa norma que tenemos ahora que obliga a que ese software pues haga determinadas cosas que antes no las hacía. Bien, el segundo es el reporte fiscal de los registros de facturación. ¿Esto qué es? Pues es enviar los datos que tenemos en el sistema informático, en el equipo, los datos informáticos, enviarlos a la agencia tributaria a través de un nuevo sistema que lleva por nombre Verifacto. O sea, tenemos el software que cumple con una normativa y que además permite enviar los datos de los registros informáticos. Dice, bueno, pero entonces lo que envío es la factura. No, la factura no, lo que se envía es los datos que están en el ordenador. Y luego la tercera figura es la factura electrónica, que muchos lo estamos utilizando. Hay quien utiliza factura en papel y quien utiliza una factura en PDF y hay quien utiliza incluso
una factura muy parecida a la que tendremos dentro de un tiempo, que es la factura electrónica obligatoria, que tiene ya un formato totalmente diferente, porque del papel al PDF es prácticamente igual, es la misma imagen, los mismos contenidos, pero el formato, lo que cambia es el formato en el que están. Entonces, creo que ha quedado claro las tres cosas que hay, ¿no? Bueno, pues vamos a ir comentando cada una de ellas. La primera, ¿cómo está el tema de los plazos? Porque aquí ha habido algunos problemillas en cuanto a la regulación, que es lo que también ha confundido un poco, ¿no? O sea, tenemos en esta primera parte que vamos a hablar de lo que es los requisitos del software y Verifacto. Bien, yo resaltaba en color amarillo cuáles son los plazos claves. El primero ya ha pasado, es el 29 de julio. Bien, a partir de esta fecha, ya ninguna empresa de software puede comercializar un software que no cumpla con los requisitos. Bueno, pues esto es un problema de las empresas de software. O sea que a estas alturas yo espero que todas las empresas de software se hayan adaptado y lo tengan todo preparado, ¿no? Bien, ¿cuál es el siguiente plazo? El siguiente plazo es ya para los usuarios, o sea, no para la empresa de software, sino para todas las empresas de España. Estas empresas de todos los tamaños, pues tendrán un plazo diferente. Antes del 1 de enero de 2026 ya estarán obligados a utilizar un software certificado. En el caso de las sociedades. Bien, pero es que yo no soy sociedad, yo es que soy un empresario, yo soy una pyme, soy un autónomo, soy un profesional. Bueno, pues entonces en ese caso, en lugar del 1 de enero, el plazo que tienes es superior, es el 1 de julio de 2026. Repetimos, primer plazo, 29 de julio para las empresas de software. Segundo plazo, para las sociedades, el 1 de enero del 26, tienen que estar ya preparados. No es que esperen al 1 de enero para empezar a hacer las cosas, ni para empezar a comercializarlas, perdón, que se me ha cambiado, vale. Sino que ya tienen que haberlo hecho antes, ¿eh? Y la recomendación que doy ya directamente es que empiecen ya, que no esperen ni siquiera al mes de noviembre. Es que ya vamos un poquito tarde, aunque hay plazo todavía, pero ya vamos un poco tarde, ¿no? Y luego para el resto, en las que no son sociedades, pues el 1 de julio. Bien, bueno, pero es que yo tengo un software ya. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues en este gráfico intento explicar un poco cómo queda el tema, porque si yo tengo un software, pero no estoy obligado hasta el 1 de enero del 26, pues hasta entonces no tengo por qué cambiarlo. Recomendación, cámbialo cuanto antes y ve haciendo pruebas. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre va a implicar un cambio en la gestión de la empresa. Y cuanto antes lo cometas, mejor, porque puede haber algún tipo de problema. O simplemente que tú llevas haciendo toda la vida determinadas prácticas a la hora de facturar que ahora no son posibles. Y no son posibles no porque el software no lo permita, que sí, es porque no se estaba cumpliendo con el reglamento de facturación. Y ahora el software se ajusta tanto al reglamento que te obliga a que haga las cosas bien, no como se hacían antes. Bueno, pues unos, como hemos dicho, tendrán que cambiar antes del 1 de enero y luego otros, pues antes del 1 de julio. Bueno, pues si alguien compra un software ahora, nuevo, porque sea una empresa que, bueno, decida cambiar el que tenía y se cambie ahora por otra empresa que sea más solvente, más fiable o le ofrezca más garantías, pues ahora ya el que va a comprar tiene que estar ya preparado para Benifacto, ¿vale? Y claro, ¿quién está obligado a cumplir con esta normativa? La normativa de la ley antifraude, el reglamento antifraude, incluso una orden ministerial. Bueno, pues, en primer lugar, todas las empresas de software. También los que estén obligados al impuesto de sociedades, porque tributen en sociedades, excepto en el caso de entidades exentas. Los que estén obligados al IRPF, es decir, pues todos los que no sean sociedades, porque tengan actividades económicas. Incluso también los que estén obligados al impuesto sobre la renta de no residentes porque tengan rentas con establecimiento permanente. Y también las entidades en régimen de atribución de rentas siempre que tengan actividades económicas. Bueno, pues estos son todos los que están obligados a cumplir con la normativa. ¿Vale? Y entonces las facturas, ¿cómo me afecta? Pues esto afecta a todo tipo de facturas. Ya sea facturas completas, es decir, facturas normales que tienen todos los requisitos, o las facturas simplificadas, más conocidas como los tickets. O sea, da igual que yo solo emita tickets o yo emita facturas completas. Estoy obligado a cumplir con la normativa. Y además, independientemente del tipo de operación. Si yo hago operaciones B2B,
de empresa a empresa, me afecta. Si yo hago operaciones B2C, o sea, de empresa a consumidores particulares, también me afecta. O sea, el software también tiene que cumplir con toda esta normativa. Incluso si hago operaciones de contratación pública. Es decir, yo opto en un ayuntamiento, en una administración pública, por un contrato público y tengo que enviar una factura, una factura, en este caso es obligatorio además hacerlo en formato electrónico. Bueno, pues lo hago, pero con un software que ahora cumple con los requisitos. Y esto se aplica en todo el territorio, incluido Canarias, Ceuta y Melilla, ¿vale? Con la salvedad de que ellos allí no tienen IVA, pero bueno, tienen impuesto equivalente, ¿no? Vamos a un caso en concreto, porque en cuanto a la obligatoriedad surgen muchas dudas. Es el ámbito de quiénes son los que están exceptuados, que contemplan la normativa. O sea, el reglamento te afecta, pero después de decir quién está obligado, dice, bueno, hay algunos que no están obligados. ¿Quiénes son? Los que estén en el régimen de la agricultura, ganadería y pesca. Los que estén de alta en el sistema del suministro inmediato de información del IVA. Y bueno, y los que pertenezcan a los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Pero es que además, o sea, todos estos no tienen que cumplir con esto que estamos comentando. No tienen que cumplir, entre comillas, porque luego puede que haya alguna una situación un poco extraordinaria, pues que tenga que cumplirlo, ¿no? Bien, pero es que además, como decía, están exceptuados de utilizar todo esto aquellos que, de acuerdo con el reglamento de facturación, se recoge que no estén obligados a emitir facturas. O sea que aquí no hay una obligación nueva. Es decir, yo antes no tenía que emitir facturas y ahora tengo que emitirlas. No. Si no estabas obligado antes, ahora tampoco, porque realmente el reglamento de facturación no ha cambiado. Sigue exactamente igual, salvo por aquello del código QR que ahora vamos a comentar. Quiere decir que aquellos que realizan determinadas operaciones que se consideran exentas y no tienen que emitir factura, pues ni antes ni ahora van a tener que emitirlas. Yo es que estoy en recargo de equivalencia. Pues el recargo de equivalencia no estás obligado a emitir factura. Bueno, pues si no estás obligado a emitirla, igual. Ahora, si tu cliente te pide la factura porque tú pensabas que era un particular y ahora te dice, no, no, yo es que no soy un particular, soy un autónomo y lo necesito para desgravarme, ¿no? Bueno, pues en ese caso tendrás que emitir factura. Ahora, si la factura la emitas con un software, ese software tiene que estar certificado. Bien, también los que estén en régimen simplificado. Eh, aquellos que tienen una autorización especial por el Departamento de Gestión Tributaria para no tener que emitirlas. En algunos casos de bien entrega de energía eléctrica. Bien, hay muchos casos más. Yo he puesto aquí que quizás los más significativos. Entonces, aquí hay una labor importante del asesor. El asesor se tiene que sentar con cada uno de sus clientes y tienen que ver, bueno, qué tipo de operaciones tienes. Si están exceptuados de emitir factura, porque es el momento de hacer las cosas bien. Y bueno, pues se examina uno y hay que leerse el reglamento. Yo reconozco que el reglamento es un poco largo, pero bueno, hay que leerlo, ¿no? Bien, vamos a comentar en particular estos requisitos de los software. Bueno, pues estos requisitos en realidad no debe de preocuparnos demasiado. ¿Por qué? Porque quien tiene que encargarse de que estos requisitos se cumplan es la empresa de software y ya lo ha hecho. Y además lo certifica con un documento. Bueno, los comento solamente: integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad. Bien, pero en cuanto a esto, hay uno que es importante y en este sí me voy a detener: la inalterabilidad. ¿Eso qué significa? ¿Que yo no puedo cambiar nada de lo que haya hecho? Pues prácticamente. Es decir, hay datos que no puedes modificar, datos fiscales, datos como son importes, las cuotas, el tipo de operación, el impuesto. Bien, hay algún otro dato que puede ser modificable y el software te lo puede permitir, y es, bueno, datos que realmente no tienen trascendencia tributaria. Puede tenerla económica o comercial o de otro tipo. Puedes indicar, pues, si la forma de pago o si lo tienes domiciliado o alguna referencia extraordinaria que tú quieras incluir o alguna anotación. Pero los datos que tienen trascendencia fiscal no los puedes modificar. Claro, y ahora viene la pregunta: ¿y si no los puedo modificar y me he equivocado, qué hago? ¿O cómo lo soluciono? Bueno, pues como deberíamos de haberlo hecho toda la vida, emitiendo facturas rectificativas, que es lo que dice el reglamento de facturación. O sea que esa práctica habitual
que si yo me equivocaba o había un cambio en un dato y lo que hacía era emitir una nueva factura con el mismo número de factura, se la enviaba al cliente y le decía, oye, mira, la factura anterior, rómpela porque esa ya no vale, la que vale es esta nueva. Pues eso ya no lo vamos a poder hacer. Porque aunque hagamos una factura errónea con un dato erróneo o con un cambio, no tiene por qué ser un error, simplemente porque han cambiado algunas condiciones o se te olvidó incluir un descuento o cualquier cosa. Pues ese dato ya no lo vas a poder modificar. Quedará en el histórico del sistema informático y no te va a permitir modificarlo. Entonces, la solución, pues emites una factura rectificativa. Y en esa factura siempre harás una referencia a la factura anterior, que es la que estás rectificando. Bien, ¿y cómo se hace una factura rectificativa? Pues tenemos en las preguntas frecuentes que tiene publicada la agencia tributaria en la sede electrónica, tenéis ejemplos de cómo se hace una factura rectificativa. Bien, en algunos casos, pues, quizás no procede a hacer facturas rectificativas, porque directamente hay que anularla. Es que he emitido una factura a una persona que no he tenido nada que ver con él, o es que no he hecho una operación, o es que me equivoqué de NIF y claro, se la he facturado a quien no corresponde. Bueno, pues en ese caso lo que procede es anular la factura, ¿vale? Y emitir una nueva. Bueno, pues son las dos cosas que podemos hacer. Ojo, porque hay muchas empresas que a mí me comentan, bueno, pero es que yo cuando emito la factura realmente, en muchos casos, no tengo la certeza de que esos sean los datos definitivos. Pues yo la recomendación que doy es utilizar borradores o facturas pro formas o sistemas de albaranes. ¿Por qué? Bueno, porque ni el borrador, ni una factura pro forma, aunque se llame factura, ni un albarán es una factura. Por lo tanto, esta normativa que estamos comentando afecta a las facturas. Mientras tú hagas borradores, una factura pro forma que no deja de ser un borrador, o te manejes con albaranes, pues no queda sujeto a la normativa. Tú puedes adelantar el importe, adelantar las condiciones, las características del producto que vendes, lo que quieras. Y si al final, cuando se confirme, bueno, pues cuando ya se confirma, ya emites la factura definitiva. Que, sí, que hay muchos software que trabajan con el sistema borrador y cuando llega la hora ese sistema borrador lo convierte en factura definitiva y a partir de ese momento ya esa factura no te deja tocarla. ¿Vale? Y otro tema importante, también en cuanto a la inalterabilidad. Bueno, pues porque hay empresas y muchos autónomos y muchas pymes que emite hoy facturas que tendrá que emitir la semana que viene, porque va a estar fuera y entonces se coge el número de dentro de una semana. O como la semana pasada no estuve y la operación o cerramos a final de mes, pero ya ha habido con el puente entre medias, se me ha quedado esta factura y hoy quiero hacer una factura con fecha de hace una semana. Tampoco vas a poder hacerlo, porque la fecha de expedición es la de la expedición, es decir, la del día que realmente pides la factura. Dice, bueno, pero es que esta factura es de una operación de la semana pasada. Bueno, pues para eso hay dos fechas. Los programas tienen dos fechas. Fecha de expedición y fecha de devengo del impuesto. ¿Eh? Bueno, pues tú puedes emitir una factura hoy, indicar que esa es una operación de la semana pasada. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, lo que no se puede hacer es esa práctica habitual en muchas empresas de emitir facturas a futuro y facturas a pasado. Bueno, pues estos son realmente, es casi lo más importante que tenéis que saber porque son unas prácticas muy extendidas y que ahora no vais a poder acometer. Bueno, pues estos son los requisitos que establecía la ley. El reglamento ha añadido tres más, pero no deja de ser requisitos técnicos que va a controlar el software. Para vosotros, usuarios, es importante sobre todo el tema de la inalterabilidad. Otro de los requisitos que hay que acometer es que, bueno, ya todos los software lo están haciendo, ¿no? Los nuevos, que las facturas ahora llevarán un código QR. Un código QR que es simplemente por un motivo de securización de la información, es por un tema de seguridad, porque en ese código QR están los principales datos de la factura, los suficientes para identificar perfectamente a la factura. Dice, bueno, y cuando llegue la factura electrónica también lo tendrá. Pues, bueno, es que si yo tengo un software nuevo o que está certificado y yo emito una factura en PDF, el PDF permite incluir dibujos como este. Luego lo tiene que llevar. Cuando hablemos de la factura electrónica que llegará dentro de un par de años, esa factura electrónica ya no es un PDF, es algo un poquito más complicado y lo voy a enseñar después.
Pues en ese caso, en lugar de código QR, llevará una dirección de Internet, para verificarlo. Pero bueno, ya de eso ya se hablará más adelante. Aquí en esta imagen os he recopilado los distintos modelos de facturas con los que vais a encontraros. Primera factura. Te va a llegar facturas que no tienen código QR. Y seguro, ¿cómo que no tienen código QR? Si ya hemos quedado que el reglamento obliga, sí, obliga a todos aquellos, pero con algunas excepciones. Y en esas excepciones dijimos régimen de agricultura, ganadería y pesca, los que están en el suministro inmediato de información del IVA, o sea, es decir, que las grandes empresas o los que están en el REDEME, que están dados de alta en el SII, ellos no tienen que cumplir con esta normativa. Por lo tanto, sus facturas no llevarán código QR. Es más, no pueden ponerlo aunque quieran, que es un tema importante. Bueno, pues cuando te llegue una factura sin código QR, pues no pienses que es una factura falsa, porque esa factura te va a venir de grandes empresas tan conocidas como puede ser un Carrefour, un Corte Inglés o cualquier otra. Bueno, son facturas legales, es que ellos no están obligados a incluir el código QR. Bien, también hemos dicho que estaban exceptuados de cumplir con esta normativa las empresas que están establecidas en los territorios históricos del País Vasco en la Comunidad Foral de Navarra. Eso sí, ellos llevarán un código QR diferente, porque ahí lo que pondrá será QR tributario, no, perdón, QR Ticket Buy. Pero bueno, pero ya está. El resto del territorio, que no son estos territorios, tendrán el código QR, como estamos viendo aquí, pero en la parte superior pondrá QR tributario, porque una factura puede que lleve otro código QR, por temas de afiliación, de darte el de alta, para registrarte como usuario, para miles de cosas. Pero este, que normalmente va en la parte superior, estará identificado como QR tributario. Vale, pues estos dos de aquí son los que nos afectan más, porque va a haber, o sea, la factura llevará el código QR, todas, pero habrá algunas que además pondrá la palabra Verifact y en otras no pondrá esa palabra. Bueno, las dos facturas serán legales. Estos son los dos sistemas que hay de acogerse o no a Verifacto, aunque lo recomendable y lo que previsiblemente se va a acoger todo el mundo es el Verifacto, que lo vamos a comentar ahora después. Pero todo lo demás es igual. Si ahora hablamos de factura electrónica, yo es que en la actualidad pues vendo mucho por internet y vendo a clientes particulares. No hay ningún problema porque normalmente la factura que le vas a ofrecer o le vas a enviar es un PDF. Bueno, pues el PDF es, como vemos, exactamente igual. Puede que sea Verifactu, puede que no sea Verifactu. Será Verifactu en la mayoría de los casos, pero el código QR lo llevará. Y esta que está aquí un poquito más a la derecha es, es una factura que, como veis, no se parece en nada a todas las anteriores, porque esto es programación, esto es un lenguaje que se llama XML y que aquí pues, los informáticos entienden qué es lo que pone aquí. Nosotros, los no informáticos, quizá no lo entendamos. Bueno, pues será una factura diferente, pero esto lo procesarán los programas informáticos y nosotros en pantalla lo seguiremos viendo igual que si fuera un PDF. Pero en realidad será una factura diferente, que va a tener muchas ventajas, ¿eh? Va a tener muchas ventajas de cara a poder automatizar procesos dentro de la empresa. Pero bueno, eso ya llegará. Bueno, ¿y dónde va a estar el código QR? Pues hemos dicho, si tiene formato vertical va a estar arriba en la parte superior, si tiene formato apaisado va a estar en la parte de la izquierda y si es una factura grande, tamaño A4, por ejemplo, pues normalmente va a estar arriba o en la esquina superior izquierda, pero siempre en la parte superior, ¿no? Incluso puede estar en medio, puede estar un poquito a la izquierda, pues, o sea, anda un margen de posibilidades para adaptarlo. Pero sí que pondrá QR tributario. Y lo de la palabra Verifactu, puede que en lugar de Verifactu incluyan algo que es un poquito más largo. Factura verificable en la sede electrónica de la EAT. Bueno, pues alguna empresa ha optado por incluir la frase entera. Bueno, no hay ningún problema, porque eso es lo correcto. ¿Qué ocurre? Que la norma te dice que tiene que indicar eso o bien, de manera simplificada, la palabra Verifactu. Claro, si yo pongo una frase tan larga en un ticket, pues que se come medio ticket. Entonces, por eso en la mayoría de los casos vamos a ver la palabra Verifactu. Bien, y estamos hablando de que hay que tener un software que cumpla con esos requisitos técnicos, que además te genere el código QR. ¿Y ese software cómo se llama? Pues se llama Sistema Informático de Facturación. Y es un software especial, porque es solo para facturar. No es un, eh, eh, no es un software que yo tenga genérico en la empresa y que me haga muchas cosas. No, no. Esto solamente afecta a los sistemas de facturación. Bueno, pues, ¿y cuándo se considera que un software es un sistema informático de facturación?
Pues cuando ese software cumple tres requisitos. Primero, que permita la entrada de datos, ¿vale? Eso lo permiten todos. Segundo, que permita conservar la información, bien en el propio sistema o incluso sacándola al exterior en un soporte físico. Esto normalmente también lo hacen todos los programas. Y tercero, y esto ya no lo hacen todos, procesar la información de facturación con el fin de obtener algún resultado derivado, pues independientemente de donde se ejecute este proceso, ¿vale? Pues, por ejemplo, generar que el programa te genere pues, listados, que te genere libro registro, que te genere o que te haga, te automatice muchas funciones, que te permita llevarte los datos. Bueno, pues estos son los requisitos. Pero claro, cuando hablamos de software de facturación, parece que estamos pensando todos en un ordenador que está puesto en una esquina de la mesa o del mostrador y ahí estamos facturando. Sí, pero también puede ser una caja registradora. También puede ser una balanza que tengamos porque vendemos al peso y la misma balanza con la que estoy pesando emite un ticket. Vamos a distinguir. Una cosa es cuando yo entro en un supermercado y me pesan la carne o me pesan la fruta y me dan una bolsita y me ponen un ticket. Ese ticket lo que sale normalmente es el peso. Y con esa bolsita llegas a la caja, a la salida del súper, y ahí pues lo leen, pero quien emite la factura es la persona, la chica o el chico que está allí despachando y es el que te emite la factura con todo lo que has comprado. Eso es una cosa. Y otra cosa es algunas balanzas que te emiten directamente una factura. Pues te la emiten porque tienen un software. Quiere decir que esto no es solamente que tienen que cumplir los que tienen un ordenador. Si tienes una caja registradora que emita tickets, también está obligado a cumplir con la normativa. Si tienes una balanza, un terminal, sí, cualquier otro dispositivo que utilice un software, ¿no? Y sea un SIF, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, importante aclarar verifacto y no verifacto, porque yo he oído por ahí que cabe la posibilidad de que uno no se acoja a verifacto, sí, porque la agencia tributaria no ha querido obligar a todo el mundo, pero es altamente recomendable. El verifacto es un sistema que lo que hace es enviar los datos a la agencia tributaria de las facturas. Y el que no se acoge a verifacto, pues simplemente lo que dice es que yo no quiero enviarle los datos a la agencia tributaria. Es una cosa absurda, porque al final se lo vas a tener que enviar. Pero bueno, ahora después vamos a comentarlo con un poquito más de detalle. Este software Verifactu se simplifica mucho más porque no tiene que hacer determinadas cosas desde el punto de vista de gestión interna de trabajo del propio software. Porque además no tienes ni que conservar los datos. Una vez que tú generas la factura y la envías a la agencia tributaria, te desentiendes. Y eso se hace de manera automática. Si yo decido no acogerme a Verifactu, pues ese software tiene que hacer muchas más cosas. Tiene que firmar electrónicamente los registros. Tiene además la obligación de custodiar todos esos datos. Y tú te haces responsable de tener que custodiarlos. Si el ordenador se estropea el disco duro, si no haces copia de seguridad pues tienes un problema, como no te acojas a Verifactu, ¿no? Bueno, eso es un poco la diferencia entre un sistema y otro, ¿no? Dice, bueno, pero yo no tengo que comprar un software, ¿no? Porque yo he oído que la agencia tributaria va a facilitar un programa gratuito. Efectivamente, lo va a facilitar, pero un programa que no está pensado para todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues voy a comentar primero qué es lo que hace y luego lo que no permite, ¿no? Pues los datos del obligado no tienes que ponerlos porque como tú cuando lo vas a utilizar necesitas entrar en la sede electrónica. O sea que no es un programa que tú instalas en tu ordenador, sino que tienes que ejecutarlo desde la sede electrónica. Y te has tenido que identificar con un certificado digital, pues ya sabes quién eres y cómo te llamas, ¿no? Gestiona un poco los clientes habituales, pues cumple con toda la normativa, genera los registros, tiene algunas ayudas para cálculos y te gestiona los números y la serie de las facturas. Incluso te permite generar un PDF para que puedas enviarlo, ¿no? Bien, esto es lo que hace, pero te tienes que identificar. ¿Cuántos usuarios, cuántas empresas tienen ellos el certificado digital? Porque muchos de ellos el certificado no lo tienen ellos, lo tienen el asesor porque se lo ceden al asesor. Bueno, pues ahora tendrán que instalarlo en el equipo también, si quieren hacer todo esto. Además, solo se puede utilizar a título propio. Un asesor no puede entrar aquí para emitir una factura en nombre del cliente. Además, siempre hay que identificar al destinatario. ¿Esto qué significa? Pues que si yo soy de los que emito tickets, pues no voy a poder utilizar este programa, porque siempre me va a obligar que identifique el destinatario.
nos va a permitir generar facturas con múltiples destinatarios y además el diseño es único para todo el mundo. O sea, no puedes personalizarlo, ¿no? Bueno, pues este programa ya estaba aquí. O sea, va a salir este mes. Las noticias que tenemos es que ya va a salir publicado, pues, en estos días, en los próximos días, ¿no? Salía en septiembre, no sabemos si a principio, mediados o a final, pero yo lo voy a adelantar. Esta es la pantalla. Tiene una opción de emisión de factura, de consulta para emitir borradores, esos que hemos comentado antes, gestionar los clientes, los productos, los números de serie y cumple con toda la normativa del reglamento. ¿Qué tiene? Pues lo que tiene que es un formulario, y un formulario bastante complejo, porque tiene un montón de datos. Si me voy más abajo, tengo más datos, y si me voy más abajo, tengo más datos. Si no se ha puesto límite, porque hay quien dice, bueno, pero esto es solamente, ¿qué número de facturas máximo puedo emitirlas? Las que quieras. Lo que pasa es que no es operativo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si yo despacho en un mostrador, porque tengo el cliente allí y me llega alguien y entonces le digo, espera ese momento que voy a conectarme a la sede electrónica. Me identifico con el certificado digital. Empiezas a rellenar datos y lo primero que le preguntas es, ¿y usted cómo se llama? ¿Y cuál es su DNI? ¿Me deja el DNI? Porque, ¿qué pasa si te da otro DNI, no? Pues, y ahora te pones a teclear y te tienes que rellenar, tienes que leerte todas las casillas del formulario, que a lo mejor no tienes que rellenar nada más que la mitad. Bueno, y cuando termines y le des al botón, ya el cliente se ha ido, porque no, ya no puede esperar más. O sea, entonces, ¿esto para quién está pensado? Para los que emiten muy pocas facturas. Una factura al mes, una factura a la semana. O sea, por ejemplo, un arrendador de un local de negocio, pues que tenga que emitir una factura porque le tiene arrendado un local a un banco y tiene ahí la sucursal. Solamente emitir una factura al mes. Bueno, pues ahí está la solución ideal. No va a comprar un software para emitir una factura. Pero quien tenga que emitir facturas todos los días, que se olvide de utilizar este programa, aunque pueda hacerlo, pero no le va a dar la vida, ¿eh? Porque tendrá que tener a alguien para que se lo gestione todo, ¿no? Bien, seguimos. Este es el modelo de factura que emite el programa. Bueno, una factura normal y corriente, como veis, tiene arriba el código QR, la palabra Verifactu, y bueno, pues ya está. Poco más que comentar. Otro tema importante, la declaración responsable. Hemos comentado que tenemos que cambiar el software o bien actualizarlo. Es que yo el software que tengo es fantástico y funciona muy bien, pero claro, la versión que yo tengo es la antigua. La nueva versión que ya han sacado es la que cumple con la normativa. Luego, habrá que hablar también con tu empresa de software y decir, oye, mira, en la versión que yo tengo es válida y te va a decir, no, tienes que actualizarla, la nueva versión. Bueno, pues tendrán que entregarte una declaración responsable. ¿Y esto qué es? Pues es simplemente un certificado mediante el cual la empresa que ha fabricado este software certifica que este software de la versión tal, que es un que hace esto, que hace lo otro, que tiene estas funcionalidades, que tiene estos requisitos, cumple con la normativa antifraude. O sea, dicho de forma resumida, ¿no? Entonces, esto te lo tienen que dar, o bien te lo descargas de la página web, ¿no? Pero es que además el propio software tiene que contener también la declaración responsable. O sea, en un sitio que sea legible de manera individualizada y fácilmente accesible, tiene que estar también ahí. ¿Por qué? Porque el día que llegue un inspector de la agencia tributaria y se siente delante de tu ordenador, lo primero que va a mirar es que tenga la declaración responsable. Bien, alguna empresa ha optado por ponerle un enlace a la página web donde pone el certificado de la empresa correspondiente, la versión y te lo acreditan. O sea, que tiene que estar en formato papel o PDF o cualquier otro formato legible, ¿no? Y en el propio software. Y ya hay un modelo publicado en la página para aquellas empresas de software que, bueno, ellos ya saben que lo tienen que utilizar. Y estos son los requisitos que tiene que cumplir. Pero bueno, ¿y ahora qué pasa entonces con Verifactu? Pues Verifactu ya un poco hemos ido adelantando. ¿Qué es? Es un sistema mediante el cual el software se encarga de enviar los datos de las facturas, no las facturas, sino los datos de las facturas que yo tengo almacenados en mi ordenador o en la nube, ¿no? Te los manda a la agencia tributaria de forma automática. Bueno, entonces, entonces esto es algo parecido al SI, ¿no? Al suministro inmediato de información. Pues sí, tiene una cierta semejanza. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final se están enviando los datos, pero hay unas diferencias. En el sí, no solamente mandas las facturas emitidas, sino que tienes que mediar las emitidas y las recibidas. Y además,
los registros normalmente se van a generar a posteriori y tienes 4 días para enviarlos a la agencia tributaria, aunque luego se puede incluso llegar a ampliar un poco más. Con el Verifactu, tú estás generando la factura y antes de que te dé tiempo a darle al botón de imprimir, ya envías los datos a la agencia tributaria. O sea que no tienes que estar pendiente, es que se me olvidó darle al botón. No tienes que darle a ningún botón. Se envía automáticamente y solo se envían las facturas emitidas. O sea, el Verifactu está pensado solo para gestionar las facturas emitidas. Bien, en el caso del sí, es obligatorio para la gran mayoría de las empresas, grandes empresas, régimen simplificado de IVA, los que estén en el REDEME, incluso algunos que entraron de forma voluntaria. Ellos, al estar en el sí, ellos quedan además exceptuados de tener que cumplir con esto, porque este es otro sistema mucho más simplificado y es voluntario, aunque muy recomendable, como he comentado antes, ¿no? O sea, porque se ha dicho que el Verifato es obligatorio. No, no, no. Lo que es obligatorio es que ese software esté preparado para enviar los datos. Hay alguna empresa que ha fabricado, digamos, las dos posibilidades, porque hay algún despacho que está recomendando, por ejemplo, yo es que no recomiendo que se utilice porque Hacienda va a tener los datos, pero si Hacienda si no tiene los datos, te lo va a requerir. Y además se lo tienes que enviar desde el propio programa, porque el programa estará preparado para enviarlo. O sea que al final te tienes que enviar los datos. O sea, huir de eso es una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, luego vamos a aclararlo un poquito más. En definitiva, yo emito una factura verificable en la sede electrónica de la EAT, que es esa frase que hemos dicho que tiene que figurar, o de forma simplificada la palabra verifactu. Verifactu viene de factu veri, pero puesto al revés. Simplemente. Una utilidad que tiene esto es que yo, como emisor de facturas en formato Verifactu, como ya los datos los envié a la agencia tributaria, puedo entrar en cualquier momento y volver a descargarlos. Imagínate, por ejemplo, que se te ha ido el ordenador, no tienes copia de seguridad, no pasa nada. Si yo quiero recuperarlo, entras y te lo descargas de nuevo. Pero es que también te puedes descargar las facturas que hayan emitido tus proveedores en la que tú figures como destinatario. Porque como ellos han declarado vía Verifactu, tú puedes entrar y descargártela y ese fichero lo vuelcas en tu contabilidad para que te haga el asiento en contabilidad directamente, sin tener que teclear nada. ¿Vale? Pues ya vamos viendo que esto es algo que interesa interesa. Dice, bueno, pero yo, ¿cómo ejerzo ese alta en Verifactu? ¿Tengo que preparar una solicitud, una declaración censal? No tienes que hacer nada. Simplemente se entiende que has optado por el sistema Verifactu por el mero hecho de iniciar sistemáticamente la remisión de facturas. Es decir, tú instalas el nuevo software y ahora es el momento para ir probando. Como el software vendrá preparado ya para Verifactu, la primera factura que hagas la envía. Dice, bueno, pero ¿y si me sale mal? No hay ningún problema, porque como todavía no estás obligado, por eso recomendamos altamente que se empiece cuanto antes, porque si hubiera algún problema, si te equivocas, si comunicas lo que no es, no pasa absolutamente nada, porque no te pueden sancionar hasta el día que estés obligado. Recordamos, 1 de enero y 1 de julio, pero hasta entonces es el momento de probar, ¿no? Bueno, y esto de factura verificable, ¿qué es lo que significa exactamente? Pues lo que significa es que el destinatario de esa factura, con un smartphone, va a poder escanear ese código y te van a salir unas pantallitas. O sea, en tu smartphone vas a ver unas pantallitas. Si te sale en color verde, esta pantallita lo que te está diciendo es que efectivamente, como es Verifactu, nosotros ese dato ya lo tenemos. Lo tenemos aquí y certificamos que ese dato ya ha sido realmente declarado por ese proveedor. Correcto. Y si aparece el cartelito amarillo, bueno, pues el cartelito amarillo lo que dice es que deberíamos de tenerlo en la agencia tributaria, pero por algún motivo técnico, pues todavía no ha llegado. Inténtalo un poquito más tarde. Y cuando hagan el envío, porque puede haber habido un corte de luz y el que sea, pues no tenía conexión a internet y en ese momento no se envió la factura. Porque lo bueno del sistema Verifactu es que aunque se vaya la luz, o sea, perdón, aunque pierdas la conexión a internet, tú puedes seguir facturando. O sea, al cliente que tengas delante no le vas a decir, Es que no puedo facturarte porque no tengo internet". No, no, tú facturas y el dato queda en el ordenador. Cuando se recupere la línea, pues automáticamente el sistema lo va a enviar, ¿vale? Pero ojo, si esa factura que yo estoy escaneando no tiene la palabra Verifactu, es porque es de esas personas que de forma aislada han decidido no comunicar los datos a la agencia tributaria. Bueno, pues la agencia tributaria, lo pongo aquí un poquito más grande para que se vea, lo que te dice es que no pueden certificar que ese dato ha sido declarado porque no ha sido declarado.
porque esa persona eligió no declarar los datos en la agencia tributaria. Yo compro un producto y me dicen que esta persona no quiere declarar los datos a la agencia tributaria, bueno, pues a mí me da que pensar, ¿no? No quiere decir que sea un defraudador, pero bueno, si es que al final es una cosa absurda, ¿no? Pero ojo a esto que he resaltado en color amarillo, porque dice, no se puede verificar, pero puede servir de ayuda a la agencia tributaria en el desempeño de sus tareas de control tributario y lucha contra el fraude. Es decir, ellos no lo han comunicado a la agencia tributaria, pero su cliente a quien la acaba de vender, por el mero hecho de haber escaneado ese código, le acaba de facilitar a la agencia tributaria los datos de esa factura. Si esa persona decidiera en algún momento no declarar esa factura, que sepa que el dato ya lo tiene. Bueno, sí, simplemente no es una denuncia formal de acuerdo con lo recogido en la ley general tributaria, pero el dato ya lo tiene y lo dejo ahí. ¿Vale? Otro tema importante del que nadie habla, yo ya casi lo he mencionado antes. ¿Qué pasa con los certificados digitales? Bueno, pues que el vendedor o el prestador del servicio tiene que tenerlo en su equipo. ¿Por qué? Porque, primero, si yo estoy en Verifactu, necesito el certificado para enviarlo, ¿no? Segundo, porque aunque no estuviera en Verifactu, pues si me requieren tengo que enviarlo. Pero es que además tengo que tenerlo instalado porque los registros que quedan en el ordenador hay que firmarlos electrónicamente. Entonces lo tiene que firmar certificado. Dice, bueno, pero no, yo es que utilizo el programa de la agencia tributaria, ¿vale? En ese caso no te hace falta certificado digital, pero que o bien te identificas en la sede con el certificado o con el sistema clave, con el clave PIN, pero te tienes que identificar. Luego, algún sistema de los dos tienes que tenerlo. Y cuando llegue la factura electrónica, por supuesto, porque habrá que firmarla electrónicamente. ¿Vale? Entonces, aquí solamente se plantea un problema que hay que pensar en ello, sobre todo para los asesores. Muchas empresas, como he dicho antes, su certificado lo tiene el asesor. Pues ahora el asesor tendrá que darle una copia para que le instale en su equipo, porque lo van a necesitar los dos. ¿Vale? Y cuando llegue la hora de renovarlo, ponerse de acuerdo a ver cuál de los dos es que lo renueva y darle luego la copia al otro, ¿no? En definitiva, en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Ya, pues tenemos empresas que están en el SI, que tienen un software específico para el SI y luego todas las demás, que cada uno tiene uno diferente. Vemos aquí un software de marca blanca, ¿no? No tiene marca, cada uno tiene el que ha venido utilizando hasta ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de enero del 26 o julio del 26? Pues las empresas que están en el SI no tienen que hacer nada, porque ya hemos comentado que ellos no quedan obligados a todo esto. Pero el resto, todo el mundo tiene que actualizar el software. Y luego, pues ya tenemos las dos modalidades. Y bueno, dice, ¿pero todo esto para qué? Pues por un tema de seguridad de la información, de lucha contra el fraude. Pero que al final yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Es decir, yo me dedico a enviar tickets, o sea, yo genero tickets, pues seguirás emitiendo tickets. Lo único que ahora llevarán el código QR. No, no, yo emito facturas completas, porque yo le vendo a otra empresa, pues igual, lo único que ahora llevará un código QR. Y no, yo es que emito facturas electrónicas en PDF, pues como hemos dicho, PDF pero con código QR. No, yo es que vendo a administraciones públicas, a ayuntamientos, contratos públicos. Bueno, pues también está obligado a cumplir. O sea que utilizamos un software que ahora cumple con más requisitos que antes, pero yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Otra cosa distinta son esos pequeños detallitos que hemos comentado antes y que los repasamos. No voy a poder emitir facturas ni a futuro ni a pasado. Y que hay dos fechas, que la fecha de expedición la va a poner el sistema, por eso no puedo cambiarla, y la fecha del devengo es la fecha de la operación. O sea, si es una factura que estoy emitiendo ahora y es de la semana pasada, pues se distinguirá. ¿De dónde ha venido la confusión de esto? Pues porque el reglamento te dice que cuando, o sea, que son dos fechas distintas, pero cuando coinciden, basta con indicar una. ¿Vale? Por eso muchos programas de facturación solamente ponía fecha de la factura. ¿Pero fecha de qué? De la operación o del devengo. Bueno, porque era la misma. Pero ahora tienes esa posibilidad. Y luego, si te equivocas, pues facturas rectificativas. Ya está. Otra cosa distinta es cómo va a quedar esto cuando llegue la factura electrónica obligatoria. Bueno, ya será diferente y aquí habría que distinguir, pero como falta todavía 2 años para esto, casi que no vamos a perder tiempo en este tema. Procedimiento sancionador, importante. Hay un régimen sancionador para los incumplidores. De hecho, aquí tenemos un recorte de una nota de prensa que se publicó en el mes de julio
La agencia tributaria pone en marcha una operación en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal de empresas que utilizan el software de doble uso. Una operación sincronizada en la que participaron 330 funcionarios de la agencia tributaria simultáneamente en toda España. Bueno, pues 75 locales que estaban utilizando, estaban emitiendo facturas con un software de doble uso. O sea, que hay un sistema de control y se controlará. Y es imposible el primer día visitar a todo el mundo, pero se visitarán y se comprobará que lo tienen. Y por eso es importante que todo el mundo, cuando actualice el software, ese fabricante le entregue esa declaración responsable y tú la tengas, porque eso es lo que te va a salvar. Imagínate que tú tienes una empresa con la que te hizo un programa que era la de tu cuñado o tu primo o tu hermano y te hizo porque sabe programar y te hizo un programa fantástico. Y te dice, bueno, pero sí que funciona muy bien, ¿vale? Pero ahora tu hermano te lo tiene que certificar. Si no lo certifica, pues estás incumpliendo la ley. Si van a visitarte y se encuentra, bueno, entre otras cosas, porque vas a emitir facturas sin código QR, por ejemplo, que eso es algo muy evidente. Y si tú no estás en el suministro inmediato de información, estás en los territorios vascos, pues te estás delatando tú mismo, ¿no? Y tu mismo cliente te va a decir, oye, esta factura, ¿por qué no lleva código QR? Bueno, pues a ver qué explicación le vas a dar, ¿no? Bien, porque irán a visitar, irán un señor que irá con chaqueta y corbata y otro, bueno, que también puede que lleve, que podemos yo creo que claramente distinguir al inspector, que es el del maletín, y al compañero de informática, que es el que se va a sentar en el delante del equipo y comprobar que se cumple toda la normativa, ¿no? Bueno, porque se personarán y habrá que darle acceso a la facturación, al registro de eventos, a todas las copias que seguras. Van a poder descargar, volcar, llevarse copias, consultar. Habrá que facilitarle usuario y contraseña para que puedan entrar y mirar los datos. O si te requieren, y evidentemente cuando dice requerir, ¿a quién va a requerir la agencia tributaria para que presente las facturas? ¿A los del sí? No, porque ya las tienen. ¿A los de Verifactu? No, porque ya los tienen. ¿A quién? Pues a los que no están en Verifactu. A esos sí lo van a requerir. Bien, pues por eso es un poco absurdo, como he comentado antes, ¿no? Y este procedimiento sancionado afecta tanto a los fabricantes como a los comercializadores, como a los usuarios. Porque si tienen que cumplir una normativa, una modificación que se efectuó en la ley general tributaria, pero por dar los datos, las empresas de software, si incumplen, tienen sanciones de hasta 150.000 euros por cada ejercicio económico. Pero es que, bueno, en otros casos, multas de hasta 1.000 euros por cada sistema en el que no tenga el certificado que tienen que emitir la declaración responsable. Pero ojo, los usuarios, o sea, ya no hablamos de la empresa de software, sino los usuarios, es decir, las empresas españolas, los tenedores, usuarios de estos programas, el incumplimiento de todos estos requisitos que acabamos de ver puede conllevar multas de hasta 50.000 euros por cada ejercicio económico. Bueno, puede ser que el primer año no te visiten, y ni el segundo tampoco. Y el tercero aparezca alguien por tu empresa y mire el ordenador. Y llevas ya 3 años facturando, pues indebidamente porque no estás cumpliendo con la normativa. Pues ya estamos viendo, si multiplicamos 50 por 3, pues ya hemos alcanzado a la sanción que se lleva a los fabricantes, ¿no? Bien, servicios de asistencia y ayuda que ya están disponibles en la agencia tributaria y que, bueno, cualquiera lo puede usar. ¿Cómo se llega a estos servicios? Pues hay tres formas de acceder: a través del apartado de IVA, hasta el apartado de renta, o en la página inicial hay un bloque que pone acceder directamente y ahí tienes sistemas informáticos de facturación y Verifacto. Y al pinchar llegas a esto, unas opciones que en su momento pondrán también este programa de ayuda que hemos comentado antes. Pero aquí hay pues información, hay cuestiones generales, información técnica, hay normativa y hay preguntas frecuentes. Ojo, muy recomendable las preguntas frecuentes, porque ahí te aclaran muchas cuestiones que la normativa no las indica. Entonces, las puedes visualizar en formato web y también te las puedes descargar en PDF. Bien, la primera versión ya se publicó y en abril de este año se ha publicado ya la segunda versión, que incorpora pues preguntas, algunas que pone novedad, porque es una pregunta nueva que antes no estaba en la versión anterior, o revisada, porque ya existía, pero se ha revisado la pregunta y se ha aclarado, ¿no? Bueno, pues yo las tengo descargadas en un PDF. Claro, lo que ocurre es que son 126 páginas, pero bueno, están ahí.
no quiere decir que te las leas todas. Si eres asesor, debes de leértelas todas. Y si eres empresa, pues lees lo que te pueda afectar, ¿no? Bien, también hay dos herramientas muy útiles. Una es el informador Verifacto. Yo es que tengo dudas, pero es que llamo y es que me coincide pues que es campaña de lo que sea o presentación y es difícil que te cojan el teléfono. Bueno, pues accedes a un asistente virtual que tú le haces la pregunta sobre un tema de Verifacto y te responde, ¿no? También hay una calculadora de plazos para emitir facturas rectificativas, que esto ya estaba con todo sí, pero que ahora vuelve a ser actualidad y que también está disponible para todos aquellos que quieran usarlo. Y esto es lo que antes comentaba. Si yo envío las facturas al Verifacto y todos mis proveedores también la envían, pues yo puedo entrar y decir, yo quiero descargarme pues de todos mis proveedores porque voy a hacer el asiento automático. Y tú eliges y marcas los campos que quieres descargarte de esas facturas. Le das al botón y ya tienes el fichero. ¿Vale? Pues esto también está disponible desde hace tiempo. Y esta es, digamos, la primera fase, la que estamos obligados a cumplir en enero y en julio. Y bueno, y esto de la factura electrónica obligatoria. Bueno, pues esto es lo que vendrá después. Voy a dar 4 ideas para que veamos un poco de qué va esto. El origen de esto está en una ley, la ley de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece, que es una ley de economía, no es una ley de Hacienda, ¿no? Ellos son los que han implantado la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas entre empresas, no de empresas a particulares, aunque en las empresas particulares, evidentemente, en muchos casos también emitieron facturas. Bueno, pues no estarán obligados a emitir factura electrónica, pero si quieren podrán hacerlo. Porque si yo estoy vendiendo por Internet y estoy vendiendo también a empresas, pues lo único que tendré que emitirlo ya en el formato obligatorio que se va a imponer. Y no por eso voy a poder a tener que dejar de vender por Internet. No, yo es que vendo por Internet a particulares, pero yo le ofrezco el PDF para que se lo descarguen. Perfecto. Como es a particulares y los particulares, o sea, esa operación no va a estar obligado a emitir factura electrónica en el formato obligatorio, podrás seguir emitiéndola en formato PDF. Por eso yo cuando veo en internet que dicen, el PDF ha muerto, digo, ni ha muerto ni va a morir. El PDF es un invento fabuloso para todo el mundo. Y cuando hablan de facturas es porque el PDF eso no es una factura electrónica, perdón. El PDF es una factura electrónica. Lo que ocurre que es una modalidad de factura electrónica que es un formato no estructurado. Es decir, que para el usuario normal, para el particular, para mí, que yo no soy empresario, pues yo prefiero descargarme un PDF de una página. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo igual que si la tuviera en papel, pero no tengo que andar guardando el papelito en una carpeta, en un archivador. Prefiero tenerlo en el ordenador. Entonces, cuando entre en vigor incluso esta normativa, habrá empresas que seguirán emitiendo facturas electrónicas en PDF, pero solo cuando sea a particulares. Cuando sea entre empresas, tendrán que utilizar ese formato obligatorio. Y recomiendo, recuerdo, que el kit digital, esa ayuda que da la Unión Europea para, bueno, para poder cambiar de ordenador, para cambiar el sistema informático y para otras muchas cosas, lo prorrogaron hasta octubre. Todavía quien no lo haya pedido está a tiempo de hacerlo. Y hay otro kit. Ay, perdón, se me ha ido en la pantalla. Un momentito. Estábamos aquí. Hay otro kit, el kit consulting. Esto ya es otro nivel, porque el kit digital está pensado más en el tipo hardware, ¿no? O sea, herramientas, equipos. El kit consulting es algo más, es un paso más, es asesoría tecnológica, porque dice, bueno, pero es que vamos a ir pensando ya en la factura electrónica. O sea, ahora, ya que voy a cometer el cambio en mi empresa para temas de antifraude, pues tengo que pensar que después vendrá la factura electrónica. Y la primera pregunta, ¿este software que yo voy a comprar o que me ofrecen ahora la empresa tal, me garantiza que cuando llegue la factura electrónica estarán en condiciones de emitírmela también? ¿O voy a tener que cambiar de software? Porque esto es de una empresa pequeñita y la empresa pequeñita, este señor está a punto de jubilarse y de aquí a 2 años ya se ha jubilado. ¿Qué pasará con ese comercio? ¿Quién va a atender ese programa? Bueno, si se encarga el hijo y sigue el hijo, bueno, todavía. Pero en fin, que hay que acometer y que son dos ayudas que están ahí y que se pueden pedir. Bien, una de las novedades que va a incorporar la normativa es que es una obligación no de la factura electrónica, sino es una obligación adicional que es la que hay que comunicar los cambios de los estados de las facturas. Y esto es quizás, digamos, lo más complejo de montar en la empresa. ¿Por qué?
porque no solamente que yo emitiré una factura electrónica con un formato que enviaré, sino que además tengo que comunicar a la agencia tributaria en esa plataforma que he comentado antes, pues que la he recibido, perdón, que la he aceptado, o sea, la factura que he recibido, que la he aceptado o la rechazo, y en segundo lugar, cuando lo pague. O sea, que hay que comunicar esos datos. Se pueden comunicar más datos. De hecho, en el mundo de la factura electrónica hay plataformas que tú mandas la factura y te envían una acusa de recibo, ¿vale? Pero eso no es obligatorio. Es muy práctico, sobre todo para los departamentos financieros, ¿no? Lo obligatorio es lo que está aquí en verde. Tengo que comunicar a la agencia tributaria que esa factura que he recibido la he aceptado o la he rechazado. Y tengo 4 días para hacerlo. 4 días. Y cuando la pague, igual. Tengo que pagarla y cuando la pague, pues tengo que comunicar que la he pagado. Bueno, porque esta ley, una de las medidas pues, que pretende luchar es contra la morosidad entre empresas. Las empresas que tardan en pagar. Porque el límite para el pago está en 60 días. Perdón, en 60 días también como máximo, ¿no? Siempre que haya acuerdo entre las partes. Habrá 30 días para pagar, ¿no? Bueno, pues esto es, entonces el problema ¿dónde está? Bueno, pues que esto no está en la factura electrónica, sino que la empresa tendrá que montar un sistema que controle esto, porque tendrás que comunicarlo. Y si piensas anotarlo en una libreta, la factura tal, tengo que comunicarla, tengo hasta el día tal, se te va a olvidar, se te pasarán los plazos y lo comunicarás fuera de plazo, si es que lo comunicas. Hay que pensar en un sistema que el software, cuando llegue la hora, estamos hablando de una cosa de a futuro, pues que de manera automatizada te lo envíe y te lo certifique. Luego, no estamos hablando de un simple programita que me genera, uno que me cumple ahora, o sea, que es lo que yo digo, poner el parche ahora y luego más adelante habrá que poner otro parche, ¿no? ¿Vale? Pero ¿esto cuándo va a entrar en vigor? Pues aquí ha habido un cambio importante, porque todavía siguen hablando muchas páginas web, incluso algunos despachos importantes en Internet hablan de que el plazo es de un año a contar desde la publicación y dicen del reglamento. Eso era antes. La última versión del borrador de reglamento ahora establece que el plazo será a contar desde la orden ministerial. O sea, tenemos una ley, pero falta por publicarse el reglamento del que hay un borrador y luego habrá una orden ministerial. El plazo contará a partir de un año a contar de la publicación en el BOE de la orden ministerial para las empresas que facturen más de 8 millones, las grandes empresas. Y luego de 2 años, es decir, un año más, para el resto. O sea, todo lo que no son los que facturen menos de 8 millones, te dan 2 años a partir de la publicación de la orden. Luego todavía falta tiempo, entre 2 y 3 años. Bueno, pero tenemos que ir sabiendo y uno de los temas importantes es que en esa factura obligatoria ya no vale el PDF. Tendrá que ser en formato estructurado. Y eso es un formato diferente. Y hay 3 formatos estructurados que son los que establece la normativa. El formato EDIFACT para empresas que trabajan en los entornos EDI, bueno, para grandes empresas que comunican muchísimos datos. El formato Facturae, que es el formato tradicional que hemos venido utilizando en España, porque es un formato nacional para los contratos públicos, o sea, esas facturas que enviamos a los ayuntamientos, a los ministerios. Y luego tenemos el formato europeo, que es el formato que se ha establecido para los contratos públicos en toda Europa, para que todos los países lo utilicen. Y además te dan dos posibilidades, uno basado en XML y otro basado en otro lenguaje que se llama VL. Pues este, que es el VL, es el formato que será obligatorio para la factura electrónica. Y para quien no lo haya visto nunca, pues es el que tenemos aquí a la derecha. O sea, esto es programación. Bien, y dicen, pero yo aquí no veo nada. Bueno, yo he resaltado en amarillo para que se vea que, por ejemplo, aquí tenemos el dato del número de factura, la fecha de la factura, en la parte de la izquierda, pues la descripción, 20.000 tornillos de diferentes tamaños y formas. Importe, 1.000 euros. Bueno, pues esto, cuando vemos la factura completa, porque esto es un pequeño recorte, esa será la factura electrónica. Pero tampoco debe de preocuparnos de demasiado. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, esa es la factura, pero yo lo que voy a manejar es siempre un software. Ese software tendrá un visor que me permitirá, cuando yo abra esta factura, me va a permitir verlo en un formato legible, igual que si estuviera viendo un PDF, ¿no? Bueno, pues esa será la factura que tengamos. Y en ese sistema de facturación electrónica hablan dos tipos de plataformas, muchas plataformas privadas y luego una solución pública de facturación electrónica, es decir, una plataforma pública y gratuita,
que es, además actuará a modo de repositorio. ¿Por qué? Porque todas las facturas en el entorno B2B que se intercambien en España tendrán que enviar siempre una copia a esa plataforma pública. Y eso tendrá que hacerlo el programa, ¿no? El programa o la plataforma. Claro, yo en este cuadro he intentado simplificar y ver todas las posibilidades. Es un poco complicado explicarlo porque además salen todas de golpe. Yo suelo explicarlo una a una para que vaya saliendo y se va entendiendo mejor. Pero bueno, en definitiva, la idea que tenemos que coger es que tanto si eres un pequeño empresario, un autónomo, un profesional, una mediana empresa o una gran empresa, da igual, tienes que enviar siempre una copia a la agencia tributaria de esa factura. Por eso decía, "Mira, y es que yo no quiero enviar los datos al sistema Verifactus". Bueno, el sistema Verifactus tiene mucha ventaja porque cuando llegue la declaración de IVA, entre otras cosas, lo que te da es, digamos, el borrador del IVA, para que tú puedas chequear y comprobar los datos de tu declaración para hacerla bien. Y en un futuro, pues cuando esté todo el mundo en Verifactu, pues podrán darte hasta el borrador, como ocurre con alguna empresa del suministro inmediato de información del IVA, ¿no? Perdón, porque ya me está avisando el reloj que ya estoy terminando. Bien, pues dice, bueno, pero es que yo estoy en Verifactu, ¿también tengo que enviar factura electrónica? A ver, la primera pantalla que he mostrado, he dicho tres conceptos distintos y normativas diferentes. Verifactu era el segundo y es una obligación que hay que cumplir. Y luego, por otra parte, está la factura electrónica. En Verifactu se envían los datos que tenemos en el ordenador. Con la factura, lo que se envía es la factura, ese fichero que extraño que hemos visto. Son dos cosas distintas. Bueno, pero los datos son los mismos. No exactamente. ¿Por qué? Porque, porque cuando tú estás generando una factura, está generando más datos de los que luego suelen aparecer en la factura. Por ejemplo, tú le estás diciendo que es una factura completa o una factura simplificada. Tú le estás diciendo que es una operación que está exenta por el artículo tal o por el artículo cual. Y esos datos pues no siempre aparecen en la factura, ¿vale? Y además tampoco entras en mucho detalle a la hora de describir el producto que estás reflejando en la factura. En cambio, cuando haces la factura sí lo detallas. Bueno, pues vemos que son dos cosas distintas y porque son obligaciones diferentes. La primera es de Hacienda y la segunda es de Economía, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, dejo con este pequeño recuadro donde establece las diferencias entre Verifactu y VL para que lo podamos ver y comparar y ver que hay plazos diferentes. Bueno, pues esto lo podréis ver, ¿no? Y ya voy a entrar en la fase de las recomendaciones. A ver, y esto es un tema que nos tenemos que tomar en serio, que no podemos dejarlo para el mes de diciembre, pero yo diría que ni siquiera en noviembre, porque los plazos ya empezaron la cuenta atrás y ahora ya estos últimos meses corren mucho. Bueno, porque si incumplimos, pues sabemos que hay sanciones de hasta 50.000 pesetas, perdón, 50.000 euros. Ojo, los que tengan ya un software con un proveedor que lleva toda la vida con él. Preguntarle dos cosas. ¿Tienes pensado jubilarte? Porque si te vas a jubilar, a ver quién me va a certificar esto, ¿no? O quién me va a solventar de cara a la factura electrónica. Pues, bueno, o tú me lo vas a certificar, porque no me lo has certificado ya. Bueno, es que todavía no hemos terminado. Bueno, pues o sea, tú puedes hacerlo a muy corto plazo para que yo pueda ir probando y no dármelo el día 31 de diciembre, porque el día 1 ya estoy obligado. O sea, muchas empresas de software y muchos asesores a mí me lo han dicho en infinidad de veces. A mí, como me lleguen los clientes el último mes, es imposible que pueda atenderlos a todos. Entonces, ellos han hecho una campaña importante para que empiecen ya. Lo que pasa es que la gran mayoría pues han dicho, no, no, yo hasta después del verano no empiezo con este tema. Sí, pero ahora vas a tener que correr mucho. Y porque, entre otras cosas, también habrá que, bueno, formar un poquito al personal, el tema de las facturas rectificativas. Bueno, ¿y cómo las hago? Pues ya he dicho, en esas ayudas, las preguntas frecuentes, explica cómo se hace una factura rectificativa. No es difícil, pero hay que saber cómo se hace, porque tendremos que hacerla más de una ocasión. Bien, entonces, ¿cuál es la hoja de ruta que yo recomiendo? Bueno, primero en materia de software, pues primero ver si tu software está preparado o no. Si el software que tengo es legal, bueno, pues hasta que no tenga el certificado no es legal. Eh,
tengo garantizado que estoy cumpliendo con la normativa. Bueno, pues entonces quiere decir que el obligado tiene que sentarse ya con su asesor y también con su empresa de software y hablar con los dos y empezar ya a hablar de este tema, pero no dejarlo a ver si tengo un hueco, porque ese hueco no va a llegar. O sea, es que yo diría que en este mes de septiembre hay que tener ya la primera reunión, ¿eh? Primer paso. El segundo paso, Verifactu. Esto, quien mejor lo conoce es el asesor, es el que conoce tus operaciones y hablar con él si es un asesor de los que trabajan, bueno, bien, ven las cosas claras, pues la inmensa mayoría de los asesores te van a decir, ¿te interesa estar en Verifacto? No es obligatorio, pero es muy recomendable, porque vas a tener más ventajas que inconvenientes. Y por último, la factura electrónica. Bueno, aquí ya hay que analizar muchas más cosas, pero esto lo vamos a dejar porque si no ya me voy a cometer a correr el tiempo, ¿no? Bien, aquí tenemos de manera gráfica el primero de los plazos, de los requisitos del software. Vemos que ya estamos entrando en la zona roja. En la zona roja para los que tienen el plazo en julio. Pero ojo, que es que los que los tienen en enero, el plazo, o sea, las dos flechitas están ya un poquito más cerca del final. En cuanto a la factura electrónica, vemos que todavía falta mucho, ¿eh? Llevamos ya mucho tiempo con la ley, el reglamento tiene que haberse publicado, pero bueno, pero que tengamos presente que va a llegar, tardará más o menos. Y las previsiones es que el reglamento se publique eh, pues próximamente, posiblemente antes de final de año, si no hay ningún reparo por parte del Consejo de Estado. Bien, y no hay tiempo, hay mucho menos tiempo del que podamos pensar, porque tenemos que sentarnos con nuestro asesor, tenemos que sentarnos con la empresa de software. Y si tú a un año le quitas enero y febrero, que es la campaña de informativas, toda la campaña de renta, que ya ha pasado, la campaña de sociedades, que ya ha pasado, las declaraciones trimestrales, que vienen ya mismo, las últimas, el cierre del contable del ejercicio. ¿Cuánto tiempo te queda libre? Pues llegará 2 meses. Si yo compacto todos esos días en los que no puedo porque estoy muy liado, pues queda muy poco. Hay muchos asesores me dicen que no llega un mes. Pero ese mes así libre, sin trabajo para poder sentarme para hablar de este tema, no va a llegar, porque son momentos puntuales. Hay que agendar ya. Yo apremio todo este tema, ¿no? Bien, y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición.